Voces que forman parte de la noticia. A esta hora, 8 de la mañana y 29 minutos, nos acompaña ya en el contacto telefónico Carlos Ferrín. Él es analista político y ha seguido muy de cerca, como muchos otros analistas, los resultados de la reciente elección presidencial. Carlos, buenos días, bienvenido. Un saludo a Radio City, como siempre, un abrazo a la audiencia. Para nosotros, evidentemente, desde el día domingo, la sorpresa sobre los resultados ha estado presente y no dejamos de sorprendernos no solamente por lo que ha ocurrido en la elección presidencial, sino también en la elección de otras dignidades como las que nos representarán en asamblea. ¿Cómo entender en primera instancia el triunfo, pues así ha sido, de Daniel Noboa y su agrupación, llegando a la segunda vuelta cuando muy pocos medían ese resultado? Bueno, muchos en política suman 1 más 1, 2, cuando el indeciso, y ustedes tuvieron un invitado mexicano que siempre les habló de los switchers, están por lo general tratando de migrar su decisión de un lado a otro, ¿no? Entonces un día les gusta uno, al otro día les gusta otro, responden la encuesta. Y siempre la famosa pregunta si las elecciones fueran el domingo, y nunca son ese domingo, sino el domingo que acaba de pasar. Y obviamente la decisión no es la misma de hace 2 semanas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Un electorado que ya no estaba buscando dispersión, que no estaba buscando tampoco una figura correísta recalcitrante, ni anticorreísta recalcitrante, sino alguien que se salga de esa burbuja de la discusión política y brinde soluciones rápidas e inmediatas. Para mí la palabra para describir a Daniel Noboa fue precisión. Yo creo que Daniel Noboa sabía que tenía unos muy valiosos minutos en el debate del CNE, y los voy a aprovechar al máximo. No me voy a dedicar a confrontar, sino que voy básicamente a sustentar, y es lo que yo le llamo los famosos 5 minutos con Elon Musk en el ascensor. ¿Qué le dirías para conquistarlo? Y él aprovechó ese momento y resultó ser un candidato que emerge de un debate tal como lo fue el año 2006, donde Correa emergió de un debate. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Tenemos en la línea a Carlos Ferrín, que nos dejó plantado en cabina el día de hoy. Pero no importa, es amigo de la casa y él sabe que se lo quiere. Carlos, en tus redes sociales muchas veces hablaste del silencio que debieron guardar los candidatos antes de las elecciones. ¿Tú crees que ese silencio, sobre todo a Jan Topic, lo afectó? Anoche vi a Jan Topic en el programa de Carlos Vera y lo vi, un Jan Topic que está muy afectado por el revés, porque, o sea, una cosa es no entrar a la segunda, otra cosa es quedar cuarto, ¿no? O sea, es casi como 2 lecturas ahí de derrota bastante duras de asimilar. Cuando llevaste el baile durante mucho tiempo, hiciste los famosos spots de que tú sí ibas subiendo, o sea, canchereó lo que más pudo y finalmente no le salieron los resultados como él quería. Obviamente debería estar muy contrariado. Pero en un punto, cuando emerge la figura de Noboa, hubo un triple empate en el primer lugar, un triple empate a 20-20-20, y eso lo tengo yo porque no es que yo soy un adivino, sino que veo datos todo el tiempo, y eran minutos de tensión, y ahí es donde Jan Topic, no sé qué lectura él le dio a ese empate, porque era muy milimétrico la diferencia, que quiso captar de alguna manera el voto anticorreísta, confrontando a Rafael Correa, y lo que terminó haciendo es sacudirse los votos blandos del correísmo, que no querían votar por Luisa, que veían en él a un amigo de la casa, porque claro que circulaban fotos de él de la mano de Jorge Glass y cosas por el estilo, y eso, en vez de afectarlo, yo creo que lo terminó beneficiando. Y algo que no acepta el correísta, ni el más blando, ni el más lejano, es que le insulten a su amo y señor. Entonces, cuando tú sales a decir cosas del padre y de cosas, no perdona, ¿no? Entonces, simplemente se abrió y ese empate de 20 puntos se convirtió en la ventaja para Luisa, en la desventaja para Topic, y calladito se lo vio más bonito a don Noboa, se quedó en sus puntos, que terminaron siendo, en vez de 20, 23 puntos algo. Entonces, esas son las lecturas que hay que hacer en las elecciones,
muchos cometen errores, adicionalmente que lanzó en el silencio electoral un mensaje muy, muy lazo, donde ya se lo veía ganando con la banda presidencial. Yo dije, Dios mío, este señor es de los que dicen te amo en la primera cita, muy, muy anticipado. Cosas que estamos viendo ahora en la campaña tú lo acabas de comentar, en la campaña de Noboa, esto de ya andar nombrando ministros y ya tengo el secretario. Cuidado que esas cosas a la gente no les gusta que te anticipes. Que te sobres. Que te sobres, que te cancherees, que digas ya gané, ya la tengo. O sea, ese exceso de confianza le quita lo cute al candidato que entró así súper tímido, súper callado, y no se lo puede ver tampoco demasiado sobrado. Cuidado. Pero cuando se va ganando por una diferencia de goles importantes, Carlos, seguramente hay razones como para tener ese tipo de evidencia de seguridad. Hoy, más temprano, el candidato presidencial Daniel Noboa ha dicho ya o ha cambiado de cierta manera su postura inicial tras la victoria conocida en la rueda de prensa allí en ese lugar familiar, y ha dicho ahora que ya se puede conversar con otros sectores políticos, excepto con aquellos que no vayan en la línea que él pretende marcar. Le ha dado un voto de confianza a la propuesta de Jan Topic, ha abierto las puertas para otras agrupaciones. Es decir, de cierta medida notamos ya que las primeras declaraciones pudieron ser un mal sabor de boca para mucha gente y se va a intentar recomponer ese panorama. Bueno, yo creo que fue importante el decir, no quiero hacer nada que huela a trinca. Eso está bien, me pareció una gran declaración. Obviamente, ellos miden todos los días, seguramente están haciendo todo el tiempo focus, y alguien dirá, mira, se entendió mal, corrijamos. Y es normal ver en una campaña que el candidato tome correctivos a fin de ir sumando muchos más adeptos. Lo que no debe permitir la candidatura es que la gente le arme el encuentro al candidato. Cuidado, porque a veces viene el periodista uno, le empieza a decir cómo debe ser, escucha el otro y lo termina llamando el familiar que nunca lo llamó durante la primera vuelta y que ahora cree que va a ganar, y así termina siendo una especie como de lazo y perdiendo todas las luces cuando tenemos del otro lado un candidato que es una maquinaria, me refiero a Luisa, candidata, una maquinaria electoral precisa, que dispara 10 misiles, vieron cuál les sirvió, repite los que les sirvió, descarta los que no les sirvió, no deja de golpear, no deja de afectar, y cuando te quedas dormido puede ser que te pase todo lo contrario. Pasó en la primera vuelta que te veías mucho mejor desde la sombra, ahora estás en el spotlight y es mucho más difícil manejar una campaña cuando estás todo el tiempo con todas las miradas encima, ¿no? Son las 8:37 de la mañana, estamos conversando con Carlos Ferrín, analista político. Carlos, Priscila Jacome te saluda. Quizás no nos podemos anticipar a una decisión final, pero se habla mucho de que Daniel Noboa se perfilaba para 2025 y se viene ahora un periodo muy, muy corto de casi un año y medio. ¿Tú crees que esta fue una decisión acertada a tu criterio, quemarse quizás en este corto periodo? Bueno, está en la segunda vuelta, ¿no? Le salió como cuando uno hace un lanzamiento ahí al aro de 3 puntos y entra sin tocar la net. Y hay que aprovecharla. Él posiblemente su intención primaria fue decir, aquí entro, quedo bien posicionado, me lanzo el 25 y voy así despacito. Y terminó que le salió de golpe. ¿Cómo no va a aprovechar la oportunidad, no? Yo creo que el caso también de Otto Sonnenholzer, que él también tenía planificado el 2025, se mete a participar en esta. No salió como él quería. Yo siempre dije, una campaña muy grande, es un atajo en un pueblo de Italia, muy grande para esta campaña más rápida, más flash, más urgente. Pero lo que se esperaría de Otto es que se levante, se sacuda el polvo y diga, voy al 25 y ahí les voy, porque es para que la gente diga, oh, wow, se sabe levantar y es un resiliente. Pero en el caso de Noboa, creo yo que él está aprovechando su momentum, ¿no? Y se nota en la confianza de él, se nota en lo que está pasando. Hay que tener mucho cuidado también de las figuras que antes eran invisibles en las campañas. Yo conozco a Iván Carminiani, es amigo mío. Así como lo conozco a Vinicio Alvarado. De hecho fueron grandes amigos esos dos y han sido rivales en elecciones,
pero siempre que tiene mucho cuidado que la visibilidad del consultor no se convierta en una cosa que te convierta en un blanco también, ¿no? Deben mantener el perfil que traían hasta ahora, no canchereen, no se vayan más allá de donde lo están ubicando. La gente no es que tiene que ver en él un presidente, ya lo ve, porque lo que la gente quiere es alguien que le solucione los problemas. Ya le dieron el voto de confianza y que ganan los otros. Es muy difícil que ese voto se vaya donde Luis. Mantener obviamente el perfil donde lo tiene que mantener y avanzar hacia adelante, nada más. Carlos, pero en este panorama, en el caso de que llegue a estar Daniel en las elecciones y bueno, a concretarse él como presidente, ¿tú crees que pueda completar toda la agenda que tiene en ese año y medio y quizás le quede en contra al país? Pero a ver, es que no es difícil si eres un presidente que te concentras en lo que hay que concentrarte. Te pongo un ejemplo. Si Lasso se hubiese concentrado en el trabajo que tenía que hacer y hubiese gobernado vía decreto, lo que podía hacer el Ejecutivo, sin obsesionarse con los proyectos que pasan por asamblea, sin toda esa eso de querer acomodar una pieza cúbica en un espacio redondo, él a lo mejor hubiese sido un buen presidente, pero lamentablemente le entraron todas estas especies de urgencia a través del conflicto legislativo y no gobernó. Se puede gobernar vía decreto, hacer cosas urgentes, hacer cosas rápidas, todo lo que es obra pública, todo lo puedes hacer vía decreto. Y si no tienes espacio en la asamblea, simplemente pon unos buenos operadores políticos y avanza lo que más puedas. Yo he escuchado el discurso de Noboa, me parece que él tiene muy bien trazada la hoja de ruta para el poquito tiempo. Tanto es así que cuando le preguntaron en una entrevista de Vistazo con qué presidente de los 40 años de democracia se compara, él dijo, no, vámonos más atrás, me comparo con un Clemente Yerovi que estuvo unos meses en el poder y dejó encaminada obviamente la reforma agraria. Ese tipo de pensamientos me da a mí a entender que es un hombre que definitivamente sabe cómo usar su tiempo y va a tratar de ser efectivo en el ejercicio del poder, que no tiene ninguna ciencia siempre y cuando lo tuyo sea servir, que tu trabajo sea efectivo y no el retrato que va a quedar en Carondelet. Esa misma comparación tuvo Fernando Villavicencio con el mismo nombre y lo repitió varias veces en campaña. Interesante coincidencia. Ya nos has dicho de alguna manera, Carlos, que Otto Sonnenholzner tiene alguna posibilidad de poder levantarse, sacudirse el polvo, usando tus palabras, y procurar tener una mejor presentación en el 2025 en caso de que así lo decida. Sin embargo, quizás para otras figuras ya no habrá más opciones. ¿Coincides con eso al hablar de Yacu Pérez, Hervas y otros? No. Yo no creo en la muerte política. Yo soy de los que cree que el día menos pensado, el PRE vuelve a estar ahí donde estaba antes. Así, mira, el PSC en la última elección decían que ya era un cadáver político y sin embargo acaba de meter un bloque de 18 asambleístas. No, todo depende la mentalidad del operador político. María Paula Romo, que salió muy desgastada del gobierno de Moreno y se la involucró mucho en el gobierno de Lasso, tiene un bloque ahí de asambleístas. Entonces, esas teorías de que ya murió políticamente, no, simplemente perdió un partido. Esto aquí es, los tiempos electorales son cada 2, cada lustro, o sea, cada cierto tiempo, ¿no? Y muchas veces pintas canas hasta alcanzar el poder. Digamos, la historia nos ha hablado ya, por ejemplo, de un Abraham Lincoln que tuvo una serie interminable de intentos de tratar de ser presidente. Entonces, muy anticipado pensar que Hervas, siendo un empresario joven, o que Yacu, siendo un luchador, lo que sí pasó ahora es que aprendieron una gran lección, ¿no? Que nada está seguro y que tienen que reinventarse las veces que sea necesaria y que el momento del país, hay un momento para el TikTok, como el año 21, y un momento para el dolor, como el año actual, en el cual el TikTok no encaja. Y eso hay que saber leer el humor social todo el tiempo que estás en elecciones. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Estamos conversando con Carlos Ferrín. Carlos, yo no sé si sabes dónde está el presidente de la República. Nos gustaría ver si tú tienes tu opinión de qué está haciendo hoy en día. ¿Qué le queda a este gobierno? Bueno, el presidente puede trabajar una buena campaña de salida porque le quedan de gracia unos 3 meses más de gobierno, ¿no? No, diría que un poquito más porque son 2 meses de campaña y creo que sale ya por lo menos por diciembre. No recuerdo bien cuáles son los tiempos. Puede trabajar un proceso de campaña de salida para reivindicar, pero yo no veo ahí
que hay una pieza que no la han cambiado. Y si no cambian esa pieza, lo veremos a Guillermo Lasso irse, hermano, pero por la puerta pequeña del Palacio. Y me da una pena tremenda porque siempre creo yo que los proyectos personales de vida, y este hombre luchó bastante por alcanzar ese poder que ahora tiene, que no logre los objetivos o que por lo menos no le digan, oye, te la fajaste, ¿no? O sea, yo trabajé, por ejemplo, la salida del presidente Moreno, que tenía un muy bajo margen de popularidad. Sin embargo, logramos duplicar sus cifras, tanto así es que ese dato que era el que menos le ponía también le tocó duplicar y admitir que Moreno se fue un poquito más alto de lo que se esperaba que fuera a salir. Había mucho framing por el gobierno que entraba, pero aún así logramos resistir y todo fue maravilloso hasta que dijo lo del me gustaría tener un mejor pueblo, donde nuevamente la nave empezó a bajar de nuevo. Pero son anécdotas y creo yo que por supuesto que se puede. Alguien con capacidad podría hacer que Guillermo salga mejor de lo que se espera que va a salir. No con el equipo que ahora tiene, porque si antes no veíamos a los secretarios de comunicación, ahora nos hemos topado con la mujer invisible porque no se nota por ningún lado nada de nada, no ha logrado brillar absolutamente nada. Pero al mismo tiempo lo ha mantenido al menos lejos del fuego, ¿no? Es una cosa que se le puede destacar. A ver, yo sé que es malo hablar de la competencia, pero te lo voy a poner de una manera para que trates de responderme sin que te incomode. ¿Estamos viendo el final de un Durán Barba? Bueno, Durán Barba es una persona que ya tiene sus años. Yo me acuerdo haber tratado con Ralph Murphy, que era ya un tipo que casi estaba en los 90 años y que todavía hasta el último minuto daba batalla. Pero la juventud emocional de Durán Barba es impresionante. Es un hombre de avanzada que ve el mundo con otros ojos. Tú lees un libro de Durán Barba de hace 20 años y él te está hablando y prácticamente ya de la tecnología y de la inteligencia artificial. Y un hombre que a ratos admiro y a ratos definitivamente no me gustaría que esté en un lugar donde se pueda convertir en un gran ancla, ¿no? O sea, eso es natural y sano dentro de una elección. Pero no, yo lo veo a Durán Barba ya incluso hasta en sus últimos días dando sus mejores jugadas de elección, porque es un hombre relevante, ¿no? Un hombre relevante de la política, es nuestro y es internacional y creo que va a quedar en la historia como uno de los mejores. Con buenas elecciones, con malas elecciones, no importa, esto es así, es una especie como de biorritmo, subidas y bajadas, ¿no? Carlos, queremos agradecer tu participación en este espacio. Ha sido Carlos Ferrín. Aquí en cabina la próxima. Así es, ya está. Y él trae el café, él trae el café, los bolones porque nos dejó plantado. Así será. Claro que sí. Un abrazo, Carlos. Ahí nos vemos, un abrazo, chao. Era Carlos Ferrín, analista político, revisando junto con nosotros los resultados electorales que todavía nos tienen pendientes durante estas 48 horas que han pasado desde que conocimos cuál fue el resultado de esta elección presidencial y también de la elección de la Asamblea, que ahora mismo ya está mucho más claro en su composición, clara en su composición, y de seguro traerá alguna tela que cortar en el análisis de cómo se moverán las fuerzas políticas al interior de este Parlamento. Son las 8 de la mañana y 47 minutos.